Las declaraciones recientes de Juan Lobato han irrumpido con fuerza en el escenario político español, desatando un debate que pone en el punto de mira la estructura y las dinámicas internas del gobierno liderado por Pedro Sánchez. En un gesto que combina franqueza con una evidente crítica, Lobato ha descrito el funcionamiento del sanchismo como una maquinaria implacable, donde la honestidad y la transparencia parecen no tener cabida. Su descripción evoca la imagen de un sistema cerrado, diseñado para proteger su propia lógica de funcionamiento, en el que quienes intentan actuar con integridad y apego a valores éticos se encuentran con barreras insalvables. En su análisis, Lobato no solo señala cómo esta estructura favorece la lealtad ciega y el alineamiento incondicional, sino que también advierte sobre las consecuencias para aquellos que buscan diferenciarse o mantener una postura independiente. Según sus palabras, el sanchismo no solo evita tolerar la disidencia, sino que castiga activamente a quienes se atreven a actuar de manera autónoma. Esta descripción dibuja un panorama inquietante en el que el sistema político, lejos de fomentar la pluralidad y el debate interno, se convierte en un engranaje que aplasta cualquier intento de reformarlo desde dentro. Lobato ha destacado cómo este esquema de funcionamiento prioriza los intereses del núcleo de poder por encima de los principios fundamentales que deberían guiar la vida pública. Según él, la estructura del sanchismo no solo dificulta la salida a quienes quieren actuar correctamente, sino que además perpetúa un modelo en el que la supervivencia política depende de la capacidad de someterse por completo a las reglas impuestas por la élite que lo dirige. Sus palabras reflejan una crítica profunda hacia un sistema que, según su visión, sacrifica la ética en aras de la conveniencia política y personal, dejando poco margen para la integridad. Al establecer esta analogía, Lobato también pone en evidencia un aspecto esencial de las dinámicas internas del sanchismo: la tensión constante entre quienes optan por mantenerse fieles a sus valores y aquellos que deciden adaptarse al juego impuesto por el sistema. Este contraste no solo subraya las limitaciones de un entorno político que parece premiar la obediencia sobre la reflexión crítica, sino que también cuestiona la capacidad de regeneración de un sistema que, de acuerdo con Lobato, no ofrece escapatoria para quienes desean romper con sus prácticas arraigadas. Con estas declaraciones, Juan Lobato no solo arroja luz sobre los desafíos inherentes a la política interna del sanchismo, sino que también abre una reflexión más amplia sobre el estado de la democracia en España. Su crítica, más allá de lo anecdótico, plantea preguntas cruciales sobre el equilibrio entre la lealtad partidista y los valores éticos que deberían guiar el servicio público. La descripción del sanchismo como un sistema que atrapa y castiga a quienes intentan actuar con integridad no solo es un duro golpe para la imagen del gobierno, sino que también constituye un llamado de atención sobre la necesidad de reformar las dinámicas políticas para fomentar un entorno más abierto y democrático. Juan Lobato no se limitó a criticar de manera superficial la dinámica del sanchismo, sino que utilizó una poderosa analogía para ilustrar su visión de las consecuencias que acarrea pertenecer a este entorno político. En su intervención, Lobato evocó el trágico destino de Frank Pentangeli, un personaje central de la célebre saga cinematográfica El Padrino. Pentangeli, conocido por su lealtad inquebrantable, se ve obligado a sacrificarse personalmente en nombre de la familia mafiosa a la que pertenece, un acto que, en palabras de Lobato, refleja la lógica implacable del sistema que él atribuye al entorno de Pedro Sánchez. Esta comparación no es solo impactante por su referencia cultural, sino que también encapsula con precisión la percepción de Lobato sobre las dinámicas internas del sanchismo. Según el político, aquellos que osan apartarse de la línea marcada o que intentan operar con independencia, quedan atrapados en un dilema sin salida: someterse al juego establecido o enfrentar las consecuencias, que a menudo incluyen el sacrificio político y personal. En el universo que describe Lobato, no hay espacio para la neutralidad ni para la autonomía. El sistema exige una entrega total, cuando ya no se es útil, un autosacrificio que asegure la continuidad del proyecto. La elección de Frank Pentangeli como símbolo no es casual. Este personaje, cuya lealtad lo lleva a asumir un destino trágico, representa para Lobato el tipo de relación que el sanchismo establece con sus miembros: un compromiso que no admite dudas, un contrato de lealtad que, cuando se rompe, exige un pago proporcional en términos de reputación, carrera y, en última instancia, dignidad. Lobato sugiere que este patrón de funcionamiento no es un accidente, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para garantizar que los posibles disidentes piensen dos veces antes de desafiar la autoridad central. La analogía con Pentangeli también pone de relieve el coste humano y ético de operar dentro de un sistema político que, según Lobato, no tolera la crítica ni la disidencia. Para los integrantes del entorno de Sánchez, la fidelidad no es solo un requisito, es una condición sine qua non para la supervivencia. Y cuando esa fidelidad entra en conflicto con los valores personales o con la búsqueda de transparencia, el resultado inevitable es el aislamiento, o en palabras de Lobato, la autoinmolación política. Al utilizar esta metáfora, Lobato también busca resaltar el carácter asfixiante de un entorno que parece diseñado para perpetuar la centralización del poder y para suprimir cualquier intento de reforma interna.
La figura de Pentangeli sirve como advertencia para quienes consideran desafiar al sistema desde dentro, recordándoles que las reglas del juego están estructuradas para garantizar que no haya escapatoria sin un alto costo personal. Según Lobato, esta es la realidad que enfrentan aquellos que deciden enfrentarse a las dinámicas internas del sanchismo, una realidad que despoja a los individuos de su capacidad para actuar con independencia y los empuja hacia decisiones que socavan su integridad. En última instancia, la comparación con Frank Pentangeli no solo enriquece el diagnóstico de Lobato sobre el sanchismo, sino que también amplifica su crítica al subrayar las consecuencias éticas y personales de operar en un sistema que exige una lealtad incondicional. Al evocar este ejemplo, Lobato no solo critica las prácticas del sanchismo, sino que también lanza un mensaje más amplio sobre la necesidad de replantear las dinámicas internas de los partidos políticos en España. Para él, la política no debería ser un escenario donde el sacrificio personal y la pérdida de principios sean el precio a pagar por participar en el sistema, sino un espacio donde los valores y la transparencia sean realmente compatibles con la acción política. Juan Lobato, en un gesto de firmeza poco habitual dentro del panorama político actual, ha delineado con precisión lo que, según su experiencia, implica formar parte del núcleo cercano de Pedro Sánchez. Según el político, pertenecer a este círculo requiere aceptar un conjunto de reglas que no solo son estrictas, sino que con frecuencia cruzan líneas éticas fundamentales. Para Lobato, estas normas internas no solo exigen lealtad absoluta, sino también una disposición a ignorar principios básicos de integridad cuando las circunstancias lo demandan, una práctica que él mismo se niega a aceptar sin cuestionamientos. Lejos de adoptar una postura sumisa, Lobato ha dejado claro que no cederá fácilmente ante las presiones que buscan apartarlo. Su declaración, cargada de determinación, refleja su intención de resistir y no abandonar el terreno sin antes arrojar luz sobre lo que él considera comportamientos cuestionables dentro del gobierno de Sánchez. Si queréis que me vaya, vais a tener que hacerlo vosotros. Yo no os lo voy a poner fácil, afirmó con rotundidad, dejando entrever un profundo descontento con las dinámicas internas del partido. Estas palabras no solo representan un desafío directo a las estructuras de poder que operan en el entorno del sanchismo, sino que también envían un mensaje claro: Lobato no está dispuesto a convertirse en una víctima silenciosa de lo que él considera un sistema que castiga a quienes se atreven a actuar con independencia. Su postura sugiere una voluntad de exponer las prácticas que, según él, comprometen la ética y la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales. El rechazo de Lobato a facilitar su salida refleja también su percepción de que el sanchismo opera bajo un sistema de presión que no deja espacio para disidentes. En este sistema, aquellos que no se alinean completamente con las expectativas del liderazgo enfrentan una combinación de aislamiento y presión para que se aparten por su propia cuenta, asumiendo así el costo político y personal de su salida. Sin embargo, Lobato ha optado por resistir, un gesto que no solo desafía las dinámicas internas del partido, sino que también pone en evidencia una crisis más amplia de liderazgo y cohesión dentro del gobierno. Al negarse a marcharse sin plantar cara, Lobato no solo cuestiona la legitimidad de las presiones internas, sino que también busca exponer un modelo de funcionamiento que, en su opinión, es incompatible con los principios democráticos. Para él, este conflicto no es simplemente un asunto interno del partido, sino un reflejo de una crisis ética más profunda que afecta al núcleo del gobierno de Sánchez. En el trasfondo de estas declaraciones, se percibe la lucha de un político que no solo busca preservar su integridad, sino también sacar a la luz prácticas que considera inaceptables. Lobato se presenta como un símbolo de resistencia en un entorno donde la lealtad se valora más que la transparencia, y donde los intentos de actuar con autonomía se perciben como una amenaza al status quo. Con su postura desafiante, ha abierto un debate sobre los límites de la lealtad política y las implicaciones de un sistema que parece priorizar la supervivencia del liderazgo por encima de los principios éticos. Según las palabras de Juan Lobato, el origen de este conflicto se encuentra en un supuesto caso de filtración de información confidencial que habría salido directamente del Palacio de la Moncloa. Esta revelación implica la transferencia de datos sensibles relacionados con un proceso judicial, con el objetivo claro de perjudicar políticamente a un adversario. Para Lobato, este incidente no es una excepción, sino una muestra más del funcionamiento sistemático de lo que él ha calificado como la mafia en el Palacio de la Moncloa. Lejos de tratarse de una hipérbole o de una metáfora, el uso de este término tiene una intención deliberada: denunciar una red de prácticas que, según él, comprometen gravemente los valores democráticos y la transparencia en el ejercicio del poder. Lobato busca exponer cómo, a su juicio, el aparato del gobierno de Pedro Sánchez opera en las sombras, empleando tácticas que no solo rozan la ilegalidad, sino que también desafían los principios éticos básicos en los que debería sustentarse una democracia moderna. En este entramado, Lobato señala que la Fiscalía General del Estado juega un papel fundamental. Según sus acusaciones, esta institución clave,
que debería actuar como garante de la justicia y de la independencia frente a los poderes políticos, estaría sometida a la influencia del Ejecutivo. Este vínculo, en su opinión, no solo pone en tela de juicio la imparcialidad de la Fiscalía, sino que también refuerza la percepción de un sistema en el que las instituciones públicas se utilizan como herramientas para proteger intereses políticos particulares, en lugar de servir al bien común. El relato de Lobato sobre esta filtración no solo pone de relieve la gravedad de la situación, sino que también apunta a un patrón preocupante de comportamiento. Para él, este acto no es un incidente aislado, sino un ejemplo recurrente de cómo el gobierno, bajo el liderazgo de Sánchez, utiliza su acceso a la información y su control sobre las instituciones para consolidar su poder y neutralizar a quienes considera una amenaza. Este modus operandi, según Lobato, socava no solo la confianza pública en el gobierno, sino también la legitimidad de las instituciones que deberían actuar como contrapesos en un sistema democrático. La gravedad de estas acusaciones radica en su capacidad para abrir un debate mucho más amplio sobre la relación entre el poder político y las instituciones en España. La idea de que el Palacio de la Moncloa pueda estar involucrado en prácticas de este tipo plantea interrogantes fundamentales sobre los límites de la ética en la política y sobre las salvaguardias necesarias para evitar abusos de poder. Lobato, con su denuncia, busca no solo señalar a los responsables, sino también provocar una reflexión más profunda sobre las dinámicas de poder que definen el actual panorama político español. Al vincular estas prácticas con el término mafia, Lobato no solo busca captar la atención mediática, sino también hacer un llamado a la acción. Para él, es imprescindible que estas prácticas sean no solo denunciadas, sino también investigadas a fondo para garantizar que los responsables rindan cuentas. En un momento en que la confianza pública en las instituciones está en juego, sus palabras sirven como una advertencia sobre los riesgos de permitir que estas dinámicas continúen sin control. Esta acusación planteada por Juan Lobato no es un simple acto de disconformidad política, representa un ataque frontal a la integridad de las instituciones democráticas en España. Al apuntar directamente a la Moncloa y señalar una presunta instrumentalización de información confidencial con fines políticos, Lobato lanza una advertencia que resuena con fuerza en el panorama político nacional. Sus palabras no solo ponen en tela de juicio la transparencia y el compromiso del gobierno con la democracia, sino que también despiertan serias dudas sobre la separación de poderes en el país, un pilar esencial para el funcionamiento de cualquier sistema democrático saludable. Lobato destacó que la estructura que él define como sanchismo no se limita a exigir lealtad absoluta, sino que va más allá al demandar una sumisión que, en muchos casos, implica aceptar responsabilidades, culpas o incluso fracasos que no corresponden a los implicados. Esta dinámica, según sus declaraciones, no solo perpetúa el funcionamiento de un sistema opaco, sino que también elimina cualquier posibilidad de oposición interna. Los individuos que intentan resistir esta presión o actuar con independencia son neutralizados políticamente, enfrentando un proceso de aislamiento y desgaste que, en palabras de Lobato, asegura que el sistema continúe funcionando sin obstáculos. La mención de una fecha clave, el próximo viernes, añade un nivel de dramatismo y expectativa a esta situación ya de por sí tensa. Lobato ha anunciado que presentará un acta notarial que podría contener pruebas contundentes capaces de corroborar lo que hasta ahora se había manejado como rumores o sospechas, que desde el Palacio de la Moncloa se utilizó información confidencial para atacar políticamente a un adversario. De confirmarse estas acusaciones, el impacto no se limitaría a dañar la imagen del gobierno de Pedro Sánchez, abriría una crisis política de proporciones históricas en España. Este acto de revelación, más que una simple estrategia política, tiene el potencial de convertirse en un punto de inflexión en el debate sobre los límites éticos y legales que deben regir a cualquier administración pública. Las acusaciones de Lobato, de ser respaldadas por pruebas verificables, plantearían preguntas fundamentales sobre el uso de recursos e información estatal con fines partidistas, un comportamiento que no solo desafía los principios democráticos, sino que también podría tener consecuencias legales graves para los implicados. Lobato no se limita a señalar estas prácticas como moralmente reprochables, también advierte sobre las repercusiones sistémicas que este tipo de dinámicas pueden tener en la política española. Según su visión, el uso de información confidencial como arma política no solo erosiona la confianza pública en el gobierno, sino que también debilita la credibilidad de las instituciones que deberían actuar como garantes de los derechos ciudadanos. En este sentido, la posibilidad de que figuras de alto nivel dentro del gobierno de Sánchez estén implicadas en estas prácticas subraya la necesidad urgente de un escrutinio más riguroso y una rendición de cuentas efectiva. El próximo viernes, más que una simple jornada política, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política española. La presentación del acta notarial anunciada por Lobato promete desencadenar un terremoto político cuyas réplicas podrían sentirse en todos los niveles de la administración.
Este evento no solo añadirá presión sobre el Ejecutivo, ya acosado por otros escándalos recientes, sino que también podría consolidar a Lobato como una figura central en la oposición al sanchismo, redefiniendo el equilibrio de poder dentro del propio Partido Socialista y en el panorama político en general. Además, las declaraciones de Lobato, si se corroboran con pruebas sólidas, tendrían un impacto devastador en la percepción pública del gobierno de Sánchez. La instrumentalización de información confidencial para atacar a rivales políticos no es simplemente una cuestión de mala praxis, es una violación flagrante de los principios fundamentales que sustentan una democracia moderna. En un momento en que la confianza en las instituciones ya está bajo mínimos, este caso podría convertirse en un catalizador para demandas de reformas más amplias y profundas, tanto en el ámbito político como en el institucional. En definitiva, las palabras de Lobato no son solo un desafío al liderazgo de Pedro Sánchez, sino también un llamado a la acción para una ciudadanía cada vez más consciente de las fallas sistémicas que afectan a la política española. El próximo viernes, con la presentación de pruebas que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos, promete ser un momento decisivo que no solo determinará el futuro inmediato del gobierno de Sánchez, sino que también podría abrir un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en España. El contexto en el que se desarrollará la esperada revelación de Juan Lobato añade una capa adicional de complejidad a un panorama político ya de por sí turbulento. El Congreso del PSOE, que había sido concebido como una oportunidad estratégica para proyectar una imagen renovada y reforzar el liderazgo de Pedro Sánchez, se encuentra ahora bajo la sombra de múltiples escándalos de corrupción que afectan directamente a figuras prominentes del partido. En lugar de servir como un escaparate de unidad y fortaleza, este evento corre el riesgo de convertirse en un escenario marcado por las tensiones internas, el descrédito público y la crisis de confianza. Los nombres de personajes clave, como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, han resonado con fuerza en el contexto de las investigaciones y acusaciones que apuntan a prácticas corruptas y a un manejo opaco del poder en las altas esferas del gobierno. Estos casos, lejos de ser incidentes aislados, parecen entrelazarse con una narrativa más amplia que involucra a personas del entorno más cercano de Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano. Estas conexiones no solo refuerzan la percepción de que la corrupción podría estar profundamente enraizada en el núcleo del poder, sino que también erosionan aún más la confianza ciudadana en el gobierno. En paralelo, el rol del fiscal general del Estado ha sido objeto de crecientes críticas por su supuesta falta de imparcialidad y su proximidad al Ejecutivo. Este cuestionamiento ha alimentado las preocupaciones sobre la independencia de las instituciones en España, un tema que se ha convertido en un eje central del debate público. La percepción de que la Fiscalía actúa más como un brazo del gobierno que como un organismo dedicado a garantizar la justicia, no solo socava la legitimidad del sistema judicial, sino que también intensifica la sensación de que el Estado de Derecho está siendo comprometido en favor de intereses políticos particulares. En este clima de desconfianza, las expectativas para el Congreso del PSOE se han transformado drásticamente. Lo que inicialmente se planeó como un evento para reforzar el liderazgo de Sánchez y consolidar su posición dentro del partido, ahora parece más probable que se convierta en un foco de crisis y desgaste. Los escándalos que rodean a la administración han cambiado el tono del debate interno, planteando desafíos tanto a la cohesión del partido como a la capacidad del presidente para controlar la narrativa en un momento crítico. La atención pública, que debería centrarse en las propuestas y estrategias políticas del PSOE, estará inevitablemente dirigida hacia las acusaciones y controversias que han dominado los titulares en las últimas semanas. Este giro no solo amenaza con desviar la agenda del Congreso, sino que también podría debilitar la posición de Sánchez en un momento en que su liderazgo enfrenta presiones tanto internas como externas. Además, la revelación prometida por Lobato añade un elemento de imprevisibilidad a este escenario ya cargado de tensiones. Si el acta notarial que presentará incluye pruebas contundentes sobre las supuestas prácticas ilícitas en la Moncloa, el impacto político podría ser devastador. Las implicaciones no se limitarían al ámbito del PSOE, también podrían desencadenar una oleada de demandas de rendición de cuentas y reformas institucionales que afecten al sistema político en su conjunto. El Congreso del PSOE, lejos de ser un punto de partida para una nueva etapa, corre el riesgo de convertirse en un evento que exponga aún más las fracturas internas del partido y que amplifique las críticas hacia un gobierno que parece estar perdiendo la confianza de amplios sectores de la ciudadanía. En un contexto donde la percepción pública ya está deteriorada, la incapacidad del Ejecutivo para abordar de manera efectiva estas acusaciones podría tener consecuencias a largo plazo, tanto para la estabilidad del gobierno como para la credibilidad del sistema político en general. En última instancia, la situación actual subraya la necesidad de que el Congreso no sea simplemente un acto de reafirmación política, sino una oportunidad para enfrentar de manera transparente y decidida las crisis que afectan al partido y al gobierno. Sin embargo, con las revelaciones de Lobato y el clima de desconfianza que rodea al evento,
parece poco probable que el PSOE logre salir de este congreso fortalecido. Por el contrario, este evento podría marcar el inicio de un periodo de mayor inestabilidad y cuestionamientos que pondrán a prueba no solo al liderazgo de Sánchez, sino también la capacidad del partido para enfrentar sus propios desafíos internos y restaurar la confianza pública en sus instituciones. La figura de Juan Lobato ha cobrado un protagonismo inesperado y poderoso en medio del complicado panorama político actual. Lobato, al alzar la voz contra lo que considera las prácticas corruptas y opacas del gobierno de Pedro Sánchez, no solo se posiciona como un líder valiente dentro de su partido, sino también como un símbolo de resistencia frente a un sistema que, según su denuncia, ha sido cooptado por intereses personales y una lealtad incondicional al líder. Este papel disidente lo sitúa como un referente de quienes exigen cambios profundos en la manera en que se estructura y opera el poder dentro del Partido Socialista, y potencialmente, en la política española en general. Al exponer lo que describe como el deterioro ético del PSOE bajo el mando de Pedro Sánchez, Lobato lanza un desafío directo al liderazgo del presidente del gobierno. No se limita a criticar desde las sombras ni a hacer comentarios tibios, sino que opta por poner en la palestra pública acusaciones graves que tocan el corazón mismo del poder. Este acto no solo lo posiciona como una amenaza para el sanchismo, sino que también provoca un cuestionamiento interno que podría desatar una reacción en cadena entre otros miembros del partido que, hasta ahora, han permanecido en silencio. El simbolismo de Lobato trasciende la figura de un político que lucha por su espacio dentro de un partido en crisis. Su resistencia a las presiones y su disposición para exponer lo que considera prácticas inaceptables dentro del gobierno lo convierten en una figura alrededor de la cual podría articularse una narrativa de cambio. Su postura pone en evidencia que no todos en el PSOE están dispuestos a aceptar sin cuestionamientos el estado actual de las cosas, marcando un contraste importante con la aparente pasividad de otros líderes del partido frente a las crecientes denuncias y escándalos. La determinación de Lobato de no ceder a las presiones del entorno y de defender lo que él considera los valores fundamentales del partido refleja una valentía poco común en un contexto donde la lealtad al líder suele primar sobre la transparencia y la responsabilidad. Su decisión de mantenerse firme y de llevar al debate público las irregularidades que, según él, afectan al gobierno de Sánchez, podría abrir la puerta a una nueva fase en la política del PSOE. Una fase en la que la hegemonía del sanchismo podría comenzar a desmoronarse, no tanto por ataques externos, sino por cuestionamientos desde el propio corazón del partido. El desenlace de esta situación, sin embargo, sigue siendo incierto. Lo que ya es evidente es que el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una de las crisis más profundas de su mandato. La acumulación de escándalos, desde las acusaciones de corrupción hasta las críticas sobre la instrumentalización de instituciones públicas, ha creado un clima de desconfianza que se agrava por las tensiones internas y el distanciamiento de figuras clave dentro del partido. Lobato, al convertirse en una voz visible y articulada contra estas prácticas, amplifica esta crisis y añade presión sobre un liderazgo que ya se encuentra debilitado. El próximo viernes, día en el que Lobato ha prometido presentar pruebas que, según él, podrían confirmar la implicación del gobierno en la filtración de información confidencial para atacar a un rival político, podría ser un punto de inflexión en esta historia. Si las pruebas que presente son suficientemente contundentes, no solo reforzarán sus denuncias, sino que también podrían detonar una crisis aún mayor dentro del PSOE. Esto podría abrir un espacio para que otros miembros del partido, que hasta ahora han permanecido en segundo plano, se sumen al debate y cuestionen públicamente el liderazgo de Sánchez. La importancia de este momento no puede subestimarse. Las declaraciones de Lobato y las pruebas que promete aportar no solo son cruciales para el futuro inmediato del PSOE, sino que también podrían tener un impacto significativo en la política española en su conjunto. En un momento en que la ciudadanía exige cada vez más transparencia y responsabilidad de sus líderes, el caso de Lobato podría convertirse en un catalizador para cambios más amplios en la manera en que se ejerce el poder en España. En definitiva, el papel de Lobato en esta crisis va más allá de un enfrentamiento personal con Pedro Sánchez. Representa una oportunidad para reflexionar sobre la dirección que ha tomado el PSOE y sobre los valores que deberían guiar a cualquier partido político que aspire a representar los intereses de la ciudadanía. Su resistencia, su denuncia y su firmeza son un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para quienes están dispuestos a defender la verdad y la integridad, sin importar las consecuencias personales. Los próximos días serán decisivos para determinar si este momento de crisis se traduce en un cambio real o si, por el contrario, se convierte en una oportunidad perdida en la política española. Las declaraciones de Juan Lobato han logrado captar la atención en un momento crucial para la política española, subrayando una necesidad cada vez más evidente, la de una política transparente y basada en principios éticos sólidos. Su postura ha puesto en el centro del debate temas que trascienden la coyuntura inmediata y que resuenan profundamente con las demandas de una ciudadanía que exige responsabilidad y rendición de cuentas de sus líderes.
En un escenario donde la confianza en las instituciones está en juego, Lobato se ha presentado como una figura que no teme desafiar a un sistema que, según su denuncia, prioriza los intereses personales y partidistas sobre los valores fundamentales que deberían guiar el ejercicio del poder. El enfrentamiento de Lobato con el sanchismo podría marcar un antes y un después, no solo dentro del Partido Socialista, sino en el panorama político en general. Su desafío público pone de relieve la necesidad de que los líderes políticos actúen con valentía, defendiendo principios éticos incluso frente a la adversidad o el aislamiento dentro de sus propias filas. En un entorno donde las narrativas oficiales suelen dominar, la disposición de Lobato a exponer lo que considera prácticas cuestionables representa una bocanada de aire fresco para quienes aún creen en la posibilidad de una política honesta y al servicio del interés general. Este caso también plantea una reflexión más amplia sobre la importancia de contar con líderes que sean capaces de priorizar el bien común sobre los cálculos electorales o las lealtades incondicionales a un líder o partido. La valentía de Lobato, al situarse en el centro de una tormenta política con la intención de revelar lo que considera irregularidades, es un recordatorio de que la política necesita más voces dispuestas a cuestionar y menos cómplices que perpetúen dinámicas nocivas. En última instancia, el mensaje de Lobato va más allá de su enfrentamiento con el sanchismo. Es un llamado a la reflexión sobre los valores que deberían guiar a la política en España y sobre la necesidad de construir un sistema donde la transparencia y la responsabilidad sean innegociables. En un momento en que el descontento ciudadano se hace más palpable, estas demandas no pueden seguir siendo ignoradas. Si este análisis ha despertado tu interés y te ha parecido útil, te invito a ser parte activa de nuestra comunidad en Visión Política. No olvides suscribirte al canal, darle un like a este contenido y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas reflexiones y análisis sobre los temas que realmente importan. Tu apoyo nos ayuda a seguir generando un espacio de diálogo y análisis crítico. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.